Ya Aristóteles hablaba de cómo se podía tener un hijo varón o una hija mujer. El Kama Sutra también habla de posiciones para tener un hijo varón y otra hija mujer. No voy a hacer las poses que dice el Kama Sutra acá porque tampoco lo sé. Los egipcios querían también determinar el sexo. Aparentemente los incas también querían determinar el sexo de la llama, los beduinos de las cabras y las ovejas y los mongoles de los ponis. Todos trataron de todo, pero nada funcionó. Y cada tanto aparece algún iluminado con algún método nuevo, que después cuando lo terminan de usar, se dan cuenta que terminan con el 50% de macho y el 50% de hembra. El único método que hasta ahora se sabe que funciona efectivamente es un método que fue desarrollado en el USDA de Beltsville por el Dr. Johnson. En el año 1989, él encontró que podía utilizar la citometría de flujo para diferenciar los espermatozoides que son X de los espermatozoides Y. Y eso está determinado por la diferencia que hay entre el cromosoma X y el cromosoma Y, donde el cromosoma X es mucho mayor que el cromosoma Y, y entonces, si nosotros teñimos esos espermatozoides con una tinción para DNA de fluorescencia, la fluorescencia que va a tener un cromosoma X va a ser aproximadamente un 3,8% en el toro, que es la del cromosoma Y. Entonces se diseñó un sistema para detectar a través de la tecnología de láser la diferencia que hay entre el cromosoma X e Y, y después, aplicándole corriente a cada una de las gotitas donde va cada uno de esos espermatozoides, se pueden separar entre espermatozoides machos y espermatozoides hembras. O sea que los espermatozoides van por una columna que bajan aproximadamente a 100 km por hora, cada espermatozoide en una gotita, el láser lo va a identificar y después lo va a dividir en un recipiente que va a tener 90% espermatozoides hembra, un recipiente que va a tener los indiferenciados y un recipiente que va a tener los espermatozoides machos. En realidad no es así como se sexa, sino que en la mayoría de las veces cuando se utiliza las máquinas, se le dice a la máquina para que sexe macho, para la que sexe hembra. Y es mucho más fácil producir semen sexado hembra que macho, porque al ser el sexado hembra mayor, es más fácil decirle a la máquina, si es más grande que tanto, mande para este lado, que decirle a la máquina, si es más chico que tanto, mande para el otro lado. Por eso siempre, si ustedes toman un eyaculado, le van a salir más pajuela de hembra que de macho, ¿ok? Pero la tecnología admite esta división. Hoy hay otra tecnología también en el mercado, que la tiene Sexcel, que en lugar de dividir, mata los espermatozoides machos, que es una tecnología que es igual, por eso es que a veces le tiene que pagar un royalty a la dueña de la tecnología, que es Sexing Technology, para poder utilizarla y poder venderla. Semen sexado está disponible en el mercado desde hace muchos años, pero ¿para qué nosotros podríamos querer cambiar la proporción de los sexos? Bueno, en lechería uno pensaría de tener semen sexado hembra para producir más vaquillonas de reposición o para reducir las pérdidas al parto de vaquillonas. De hecho, hoy en la mayoría de los tambos de punta en el mundo, las vaquillonas solo se inseminan con semen sexado, por lo menos el primer y segundo servicio. Y para carne, una de las alternativas que uno podría pensar usar semen sexado hembra es para reducir los problemas de parto en las vaquillonas de 15 meses. El hecho de que tenga un ternero hembra va a tener un ternero más liviano y con una gestación un poquito menor que un ternero macho. Producir la reposición con las vacas cabeza de parición. Y después uno podría pensar en usar semen sexado macho para producir novillos con una raza terminal. Es decir, uno podría pensar hipotéticamente, hablando de la tecnología en el futuro, decir, bueno, yo agarro mis vaquillonas y las vacas cabeza de parición las insemino con Angus, y después a las vacas cuerpo y cola las insemino con Fleckby o Limousin o alguna otra raza terminal, como para producir novillos pesados. Esa podría ser una alternativa que uno podría llegar a pensar para el futuro. El tema de la dificultad de parto es real, y esto todos los tambos lo saben muy bien. Estos son datos de Guillermo Veneranda en El Embrujo, donde ellos analizaron en el año 2012
5.571 partos, y fíjense que tuvieron un 4,6% de muertes en las terneras hembras y un 15,7% terneros muertos en las preñeces machos. Esto está hablando de las vaquillonas de leche que paren por primera vez. Entonces, indudablemente es una alternativa real para tenerlo en cuenta. En general, el semen sexado ha sufrido bastantes cambios. Al principio era una empresa que era propiedad de un australiano, y ese australiano después le vendió los derechos a otra empresa que es un conjunto de inversores que está localizada en Texas, en Estados Unidos, que se llama Sexing Technology, que es la que tiene la propiedad intelectual del sistema de semen sexado. Esta empresa Sexing Technology ha invertido mucho dinero en los últimos años para tratar de mejorar la tecnología de lo que había en su momento, de lo que nosotros en la Argentina conocemos como el semen que producía la empresa Goyaique en su principio. Y a través de numerosos cambios y varias investigaciones, sobre todo tratando de hacer el método mucho más amigable para los espermatozoides, llegaron a un producto nuevo que se llama Sexultra. Y este Sexultra tiene mayor fertilidad que el semen antiguo, que ellos le llaman XI. Y en un trabajo que se hizo en Alemania, en una cooperativa de inseminación artificial, ellos probaron el semen sexado convencional con el Sexultra y con una concentración de 2,1 millones de espermatozoides, como era el convencional, como era el sexado viejo, 3 millones, 4 millones, o semen convencional, o sea, no sexado, de 15 millones. Y acá evaluaron la tasa de no retorno, y fíjense que el semen sexado, el Sexultra de 4 millones, tuvo una fertilidad muy similar al semen convencional de 15 millones. O sea que la tecnología ha permitido, porque las máquinas han mejorado mucho, han permitido que hoy se pueda producir un semen con mayor cantidad de espermatozoides. Con el semen antiguo, el XI, aumentando la cantidad de semen o aumentando la cantidad de inseminaciones, nunca se logró mejorar la fertilidad. Con este semen, que está menos dañado, digamos, por el sistema, si ustedes ponen las pajuelas en un test de estrés con 37 grados, los espermatozoides te duran 2 horas sin ningún problema, y porque tienen mucho menos daño, inclusive se ha hecho trabajos para estudiar ADN, y también se han producido embriones, y hay mucho menos daño de la célula espermática producida con este sistema. Por supuesto, no sabemos qué sistema tiene, pero sabemos que se llama Sexultra. Y si lo sabes, te matan, entonces tampoco te conviene saberlo. No, es un chiste, ¿no? Bueno, nosotros cuando ellos decidimos empezar a trabajar con el tema de semen sexado acá en la Argentina, ya veníamos haciendo algunas cosas, y la conexión en realidad vino a través de Pietro y sus trabajos en Brasil. Pensamos que si nosotros tendríamos que utilizar semen sexado en la Argentina en un rodeo de cría, no podíamos regresar atrás a detectar celo. En los tambos no hay problema, pero en los rodeos de cría, volver 20 años atrás, después de haber impuesto la IATF, era como que no iba a tener muchas posibilidades, o por lo menos era la idea nuestra. A lo mejor nosotros estamos equivocados. Entonces, lo que decidimos es aplicar algún protocolo que sea un protocolo confiable, como por ejemplo el protocolo con estradiol y progesterona. Una de las cosas que nosotros sabemos es que en este protocolo, desde que nosotros cambiamos el benzoato de estradiol por el cipionato de estradiol, vamos a tener un porcentaje de vacas que muestran celo y otro porcentaje de vacas que no muestran celo. Y nosotros lo que vimos cuando evaluamos esto en vacas con cría es que el porcentaje de vacas que muestran celo van a ovular antes que las vacas que no muestran celo. Se hicieron una serie de experimentos que en su mayoría fueron hechos en San Luis, sur de Córdoba y La Pampa, por Emilio Genine y algunos otros trabajitos que hizo Javier de la Mata. Entonces hicimos el grupo, que es Emilio y Javier, que son los que laburan. Juan Carlos Chop lo hizo en vacas de leche, en Marul, y Alejo Menchaca y yo, que somos los de alguna manera los que dirigimos el proyecto. En este caso hicimos el protocolo J-Cinch, y como queríamos, en un primer experimento lo que hicimos fue detectar celo directamente a las 72 horas. O sea que no detectamos celo. Lo que se hizo fue poner pintura. Las vacas que estaban despintadas a las 72 horas se anotaron, y las que no estaban despintadas a las 72 horas se les dio GNRH y se inseminaron a las 84 horas. ¿Ok? Entonces ahí usamos
semen de un toro, y por un error de diseño, de esas cosas que uno manda al campo y después el campo no hace lo que uno dice, se olvidaron de ponerle SG acá. El protocolo original tenía 300 unidades de SG, aunque las vaquillonas estaban ciclando en su mayoría, igual le íbamos a poner 300 unidades de SG para maximizar el porcentaje de vaquillona en celo. Nunca llegó la SG, o pasó como una vez me pasó con un amigo que me dijo, el líquido fue fácil inyectarle, pero el polvo fue muy complicado. Entonces, en ese primer experimento eran vaquillona Angus colorada, en San Luis, y la tasa de celo a las 72 horas fue del 57%, cosa que no nos gustó. Nosotros preferimos tener una tasa de celo con este protocolo del 70 al 80% en ese momento. Y las tasas de preñez fueron del 54% con el sexado ultra y del 70% con el convencional ultra. ¿Qué quiere decir convencional ultra? Que se usa exactamente el mismo medio de congelado, tanto para el convencional como para el sexado. ¿Ok? Y a las 84 horas tuvimos los mismos resultados que Pietro, fíjense, 52% con el convencional, 32% las que no habían mostrado celo, aunque atrasamos el momento de inseminación, igual se preñaron menos, igual que lo que había visto Pietro. Pero después de este experimento decidimos trabajar ya con más cantidad de animales. Este trabajo se hizo en 6 campos diferentes, y en este caso lo que hicimos fue agregar, para mejorar la tasa de celo, 300 unidades de SG. Ahí sí se le inyectaron a las vacas, no se olvidaron el polvito, sino que diluyeron la SG, el nuevo hormón, y en el día 8 a la tarde se pasaron las vaquillonas por la manga y se anotaron todas las que estaban despintadas. O sea, esa fue la detección de celo. Se pasaron por la manga, se anotaron las que estaban despintadas, se dejaron en un piquete cerca de la manga, en algunos casos con rollo, en algunos otros casos si tenían un piquete bueno quedaban ahí, y el otro día se inseminaban. Entonces, las que estaban en celo a las 60 se inseminaban a las 72. Las que a las 60 no estaban en celo, pero que a las 72 estaban despintadas, se las inseminaba en ese momento, y las que no estaban en celo a las 72 se les ponía GNRH y se les inseminaba a las 84. Y acá utilizamos semen de distinto toro, y para todos los toros usamos semen convencional y sexado del mismo toro, porque es muy importante hacer esto, porque siempre hay variaciones individuales entre toros. Entonces, para corregir, así fue que hicimos el diseño. La mayoría eran todos Angus colorado y negro. La tasa de celo fue del 72,7%, o sea que efectivamente aumentamos en un 20% la tasa de detección de celo. Fueron 850 vaquillonas al final, y estos fueron los resultados que tuvimos. En general, resultados finales fue del 49,3% con semen sexado, 58,3% con semen convencional. Si nosotros dividimos el semen sexado por el convencional, nos da el 84%. ¿Qué quiere decir? La relación de preñez entre sexado y convencional. Es decir, por cada vaca que inseminás con convencional, si a esa vaca la inseminás con sexado, preñás el 84%. ¿Se entiende? O por cada 100 vacas, mejor dicho. Después nos fijamos en el primer intervalo, que fue las que estaban en celo a las 60, inseminadas a las 72, 59% con sexado, 69% con convencional. Las que estaban en celo, las que no tuvieron celo, que se inseminaban a las 84, 38% con sexado, 42% con convencional. No fueron diferencias significativas ni mucho menos. Eso sí difiere de los otros experimentos. Y las que estaban en celo a las 72 y se inseminaban a las 72, tuvimos el 45% contra el 58%. Acá sí tuvimos una diferencia, tal vez porque estas vaquillonas recién estaban entrando en celo y a lo mejor tendríamos que haber atrasado la inseminación en esas vaquillonas. Bueno, el diseño estaba hecho así, ahora estamos evaluando justamente esta segunda alternativa. Pero bueno, los resultados fueron bastante interesantes y con 850 vaquillonas. Acá tienen los distintos toros, el toro 1, el toro 2, el toro 3 y el toro 4. Y fíjense que, como siempre pasa, hay toros que preñan más que otros. 3 toros anduvieron muy bien, un toro anduvo menos, pero también tuvimos una interacción establecimiento-toro, porque no se usaron los 4 toros en todos los establecimientos. Sí usamos un toro común y después se fueron alternando toros para controlar fertilidad. Pero este toro que preñó menos
justo fue el que se usó en los dos establecimientos que preñamos menos. Entonces ahí tenés una interacción que no se le puede echar la culpa totalmente al toro. Pero de todas maneras, siempre pasa. Hay un toro, siempre hay toros de alta fertilidad y toros de baja fertilidad, tanto con semen convencional como con semen sexado. Después de este experimento, se hizo otro experimento en vacas con cría al pie, con el mismo diseño, exactamente el mismo diseño, pero eran vacas con cría al pie, en su mayoría vacas ciclando o por lo menos con un folículo de más de 10 milímetros de diámetro. O sea que no había vacas en anestro profundo, eran vacas con buena condición corporal, que estaban ciclando, vacas buenas, era un rodeo puro controlado inclusive, y acá la tasa de estro fue del 71,3%, y estos fueron los resultados que tuvimos. Se hicieron 877 vacas en total, 40% con el sexado, 65% con el convencional, a las 72 horas 43,67. Las que no estaban en celo a las 72 horas recibieron GnRH, pero hubo algunas que estaban en celo a la tarde, son poquitas, pero se preñaron muy bien esas, y las que nunca entraron en celo se preñó el 48 contra el 72. ¿Qué indicaría esto? Que probablemente en los protocolos que hicimos en vaca, todavía no tenemos bien ajustado el momento de ovulación con este protocolo J-Sins. Tenemos mucha más experiencia en vaquillona. Y lo que a mí me indica este protocolo, o estos resultados, es que las vacas ovulan más tarde. Y entonces que no hay que apurarse a inseminar cuando hacemos vacas con cría. Que probablemente no hay que enloquecerse demasiado e inseminar muy temprano estas vacas. Bueno, acá tenemos el efecto toro, nuevamente, sexado y convencional. Lo interesante, y para arreglar la discusión, en un campo nos quedamos sin semen y tuvimos que usar el toro de baja fertilidad de las vaquillonas, porque no teníamos otro semen, pero solo se inseminaron 14 vacas. Y fíjense lo que preñó, 71 y 43%. Entonces, bueno, ¿viste? Ahí es donde tenés. Está bien, son 7 vacas que no hay nada, entonces cualquier cosa puede suceder. Y eso también siempre nos pasa con el tema del semen, ¿no? Por ahí tenés que tener número suficiente como para asegurar que un toro es de alta y baja fertilidad. A veces queremos hacer conclusiones con 20 inseminaciones y no podemos. Y este es el efecto establecimiento. Tuvimos algunos resultados espectaculares con semen convencional, fíjense, 73, 69, 70 y acá 59%. O sea que nos quedamos bastante conformes con el protocolo. Ya habíamos probado este protocolo J-Sins en vacas con cría anteriormente, pero habían sido vacas de peor condición, y en lugar de inseminar a las 84 horas, habíamos inseminado a las 60 y a las 72. Creo que ahí nos adelantamos demasiado a inseminar a las vacas, y por ahí tuvimos esa merma en preñez con respecto al protocolo convencional. Bueno, estos son algunos resultados en vaquillona. Estos experimentos lo hicimos en el Embrujo, que es uno de los campos del grupo de la Sibila, con la colaboración de Guillermo Veneranda, Luis Filippi y Diego Raca, que son los veterinarios del campo. Martín Re empezó su tesis de maestría acá y empezó los trabajos con semen sexado, y ahora lo está haciendo Gustavo Blengino para su tesis de maestría. En el primer trabajo hicimos un protocolo bastante similar al que ustedes vieron, pero acá usamos 2 toros diferentes, eran 450 vaquillonas, y las tasas de preñez fueron del 59% para el toro 1, del 60% para el toro 2 y del 73% para el semen convencional. O sea que los resultados realmente bastante buenos y demuestran que se puede aplicar también. De más está decir que estas vaquillonas que están alimentadas en condiciones de feedlot, todas tenían más de 15 meses y todas tenían más de 380 kilos. La mayoría tenía más de 400 kilos. O sea que eran vaquillonas que estaban bien criadas, bien alimentadas y en buenas condiciones. Y después hicimos un segundo experimento con las mismas variaciones de celo y inseminación que tuvimos en el segundo experimento de vacas de carne también. Entonces colocamos pintura, 300 unidades SG. En el día 8 PM se detectó celo, a esas se las inseminó a las 72, las que mostraron celo a las 72 se inseminaron a las 72, las que no mostraron celo a las 72 se le puso GnRH y se inseminaron a las 84. ¿Ok? O sea que hicimos 2 observaciones de celo y 2 tiempos de inseminación.
Cuando evaluamos la tasa de celo fue del 75,8%, eran 3 grupos de 150 y pico vaquillonas, o sea, 458 vaquillonas. Y estos fueron los resultados. La diferencia acá es que usamos un semen de 2.1, no usamos un semen de 4 millones, y el semen este no es un semen producido en Argentina, sino que es un semen importado. En las vaquillonas Holando la empresa consume semen de Estados Unidos, entonces se usó ese semen. Pero es la misma tecnología que se está usando ahora en Argentina. Y fíjense, 54% contra 68%, 57% contra 65%, la inseminación a las 84 horas 37% contra 61%, y si hacemos la relación entre convencional y sexado, nos da el 77,54%. O sea que, en general, los resultados andan bastante cercanos al 50% con estos protocolos de tiempo fijo con semen sexado. O sea que, para concluir y terminar, la tecnología de semen sexado es una tecnología de gran utilidad para la producción programada de rodeos de carne y leche. Tenemos infinidad de variaciones que podemos plantear. Los avances en la técnica en los últimos años han sido significativos, sobre todo en cuanto a la calidad del semen que se produce. Muchos de ustedes han probado el semen antiguo, el que producía Goyayca en su momento, y saben las ventajas y desventajas que tenía. Fue un gran avance en su momento, pero bueno, como toda técnica es perfectible. Y indudablemente la nueva tecnología nos permite acercarnos a tasas de preñez parecidas a las que tenemos con semen convencional. Y bueno, y todavía se puede seguir mejorando, se puede seguir aumentando la cantidad de espermatozoides. Bueno, todas esas cosas van a depender, o también ajustando los protocolos.